Bien. ¿Ustedes se acuerdan en PCInt, cuando declararon, por ejemplo, un arreglo de 10 elementos, decían dimensión? A todo esto, ¿todos recibieron el complemento ese que les mandé por mail? ¿O alguno no recibió ese complemento para la guía 9? Yo lo recibí, pero no sé cómo se usa. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. ¿Qué hacían en PSI? Hacían dimensión B de 10. ¿Está? Perfecto. ¿Cómo es en C? Ustedes en ese complemento tienen el siguiente tipo de datos. Vector. Entre esta llavecita, el tipo de dato B de 10. Punto y coma. ¿Está? Y para que esto funcione, selecciono el vector y hago control H. Acá tengo un vector de 10 elementos. Acá tengo un vector de 10 elementos. Igual que acá. Y yo acá, ¿qué era lo que hacía? Por ejemplo, para i que va de 1 hasta 10 hacer, por ejemplo, le decimos que el b sub i es igual a qué sé yo, por poner algo. ¿Cómo sería esto mismo en C? Sería for, abro paréntesis, i igual a 0, i menor 10, i más. Este es el equivalente al para de PCI. El valor inicial de una variable, mientras se dé una condición, en este caso i menor a 10, y el i que se va incrementando de 1 en 1. ¿Está? Pregunto, ¿no falta declarar i ahí? Perdón, así falta. For int i, ahí está. For int igual i, 0, i menor a 10, y decimos esto, ¿no? El b igual, sub i, es igual a 100, y así es el aleatorio en C++. Rand es una función que arroja un número grande, que son la cantidad de tips de computadora que se ejecutaron desde que se incendió la computadora. Es un número interno de la máquina. El resto de la división entera por 800. Entonces eso me va a dar un número aleatorio entre 100 y 900. Así. Y así es como se llenó un vector en C++. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Acá ponemos, por ejemplo, el b sub i. Y acá vamos a poner code, el b sub i, con algún espacio en blanco. Uy, qué interfaz molesta que este es un... Para como justo donde tengo que pulsar el... Acá. Yo ejecuto esto. Y acá están mis 10 números, ¿ven? Yo ejecuto esto. Y acá están... Sin salto. Ahí está.
Es la misma cosa. Bien. Ahora, cuando yo declaro un vector o un arreglo en C++ con vector, tengo una segunda opción. Yo puedo hacer esto. Eso significa que acá estoy declarando un vector de 10 elementos y ya me inicializa todos los elementos en 0. ¿Lo ven a eso? Cosa que acá, bueno, en PSI no lo teníamos. Y hay otra gran ventaja que tiene el vector de PSI, que es la característica dinámica que tiene. ¿Está? Yo voy a grabar esto. Por ejemplo, yo digo, perdón, se me escapó, valores. Hasta que se ingrese un 0, ¿está? Una serie de valores numéricos. Bueno, quiere decir que yo no sé cuántos valores voy a ingresar a mi vector. ¿Qué estructura repetitiva voy a usar para cargar este vector ahora? Cuando no sé qué cantidad de datos vienen. Un while, exactamente. Un while. Un while. Bueno, pero fíjese cómo va a cambiar la programación ahora. Vector int, el tipo de dato. Yo pongo int, puede ser float, puede ser string, puede ser lo que sea, un tipo de dato el que sea. B, punto y coma. Esto es declarar un vector o un arreglo vacío, sin nada. Bueno, voy a declarar una variable int número para leer y digo code ingrese un número y vamos a poner para que sepa que con 0 termina. Yo voy a minimizar esto, a ver, que no moleste. Sin número. Punto y coma. Ahora fíjense, while mientras el número sea distinto de 0, observen, yo acá agrego el número al vector. Vean esto, ¿no? Eso agrega un elemento a mi vector. O sea que en la medida que yo agrego elementos al vector, el vector se va agrandando de tamaño. Lo hace solo. ¿Está? Es decir, con cada pushback que hago en el vector, ¿qué es lo que pasa? Se genera un nuevo espacio en el vector y ahí almacena el número que yo le pongo como parámetro. Ahora, cuando yo termino de cargar y quiero mostrar la lista, yo tengo que saber cuántos elementos tengo. ¿Está? Bueno, el vector o la clase o la librería de vector me da esa posibilidad también. Digo, vamos a hacer code. Vamos a dejar un par de líneas en blanco. Observen esto. For i que arranca desde 0
mientras que y sea menor a b.com.size. Size me da el tamaño en cantidad de elementos que tiene el vector. b.size. Y otro tema, gente. Ustedes están acostumbrados que en PCI el primer elemento del arreglo era el 1. En C, el primer elemento de un arreglo o de una matriz siempre es el 0. ¿Eso qué significa? Si yo tengo 10 elementos en un vector, ¿de qué número hasta qué número van los índices? 0,10. ¿No? De 0 a 10 9. serían 11 elementos. 0,9. 0 a 9, exactamente. Voy a grabar esto como prueba 2. Exactamente. Oh. Voy a subir. Y vamos a dejar alguna espacio en blanco, cosa ahí. A ver qué hace. Vamos a probarlo, a ver. Uy, ¿qué pasa? Ah, vector. Me olvidé hacer esto, vean. Control H y que ponga el vector ahí. Siempre me olvido lo mismo. Siempre, y esto también. Y ahí está. ¿Dónde me olvido un punto y coma? Ah, y acá es punto y coma. Lo ejecuto. Me agarró la base y yo lo había desactivado la base. A ver, un momento. Me olvidé de desactivar la base. Un momentito. Sí, no moleste. Bueno, 23, 88, 15, 67, 43, 21, 98. Ahora viene que sea un 0. ¿Ah? Y ahí está mi número, mi lista. Quiere decir que acá se nos soluciona un problema. El tener que saber de antemano cuántos elementos voy a leer, no importa. Los voy agregando con pushback. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá, por favor? Porque esto es el adelanto o un adelanto de lo que es la guía 9. ¿Se entendió hasta acá? Profe, Sí. la sintaxis del vector vacío, más arriba está. O sea, cuando pones vector int, el de B, digamos, la B Ajá. siempre va ahí, la B corta. Es que esto es el nombre de la variable, esto es un nombre variable. Ah, ok, ok. ¿Está? Pero Esto puede ir es otro valor, digamos. puede poner lista o lo que vos quieras. Esto es el nombre de la variable. Ah, ok. ¿Está? Esto es el nombre de la variable, no importa, puede ser vector, se puede llamar lista o listita o listaza, lo que vos quieras. Yo le puse B para hacerlo más cortito nada más. Pero esto es así. Vector, que es la clase, el complemento que dice agregar, entre las dos llavecitas va el tipo de dato. Yo acá uso int, pero repito, puede ser float, puede ser un string, puede ser doble, puede ser lo que sea. Cualquier tipo de dato puede ir acá adentro. Y finalmente el nombre de la variable. ¿Está? No es que acá hay que poner B siempre, no, es un nombre cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. Y con esto se nos soluciona el problema de saber de antemano cuántos elementos tengo. ¿Se entiende? Y fíjense otra cosa interesante que tiene esto. ¿Está? Yo puedo hacer b.resize. A ver si alguno se da cuenta qué es lo que hago acá. Resize, le cambio el tamaño. ¿Qué estoy haciendo con esto?
Está Sacándole sacando un una valor. celda. ¿Cómo? Sacando una celda. Claro, ¿y quién dijo quitándole un valor, borrando un valor? Una de las Yo. chicas fue. ¿Quién es yo que no veo? Macarena. Acá está perfecto. Claro, están achicando el vector un elemento menos. Observe lo que va a pasar cuando yo hago esto, ¿no? Grabo acá. Y yo, 34, 56, 87, 12, 39, 80. Y vamos a ingresar un 0. ¿Ven? Acá lo que ingresé y acá con un lugar menos. Recuerden esto cuando hagamos el ejercicio de eliminar García. ¿Está? Antes, ¿qué hacíamos nosotros en el PCI? Volcábamos todo, corríamos todo uno a la izquierda y dejábamos el último lugar vacío. Acá podemos eliminar directamente el vector del lugar. Y si vos eliminás un elemento del medio, ¿se acomoda automáticamente o tenés que No, no, hacer no, como no, el no. Sein? Cuando haces resize siempre achica el tamaño, siempre los de adelante. Ok. Para eliminar elementos del medio no lo van a poder usar. Tiene las herramientas, pero para eso necesitan aprender lo que es la aritmética de puntero y eso lo van a ver en poco. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Cuando haces el b.pushback, Ajá. eh, lo que va entre paréntesis es directamente el valor que le agregás. Exactamente. Un valor numérico, o sea, dependiendo del tipo de dato, ¿no? Puede ser un número, puede ser un nombre, lo que sea. Claro, claro. Acá, porque justo es un entero, te queda un vector de int. Pero el vector puede ser de cualquier tipo de dato. ¿Alguna cosa, alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, En la sí. sintaxis del size, digamos, porque hay un Paréntesis, entre paréntesis. paréntesis que está vacío. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad size, ¿sabes lo que es? Es una función Sí, Valentina, se viene el último. Es una función de la clase vector. Es una clase, un objeto. ¿Ustedes vieron función ahora o no? Sí, El sí. martes. ¿Eh? Sí, sí, vimos. Bueno, esto es una función que te tira qué cantidad de elementos tiene el vector. ¿Está? Y ahora vamos Ah, a ver. eh, te- con esa función vos podés decir el total No, el es tamaño del una vector. función que te dice la cantidad de elementos. Vos no podés cambiar el size, no podés poner b.size igual tal cosa. ¿No? Es una función. Lo único que hace la función es decirte en un momento dado qué cantidad de elementos tiene el vector. O la regla. Nada más, que para eso sirve. Ah, ok, ok. ¿Está? Bien. Uy, perdón. Hasta acá entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna acotación que quieran hacer? ¿Todo bien? Ah, Lourdes. El pushback sí te agrega un elemento al vector. O sea, fíjate vos, en este caso, nosotros lo que hicimos acá es declarar un vector de 10 y llenarlo con valores aleatorios. O sea, sabiendo de antemano que el vector tenía 10 elementos. Pero acá había que ingresar una serie de valores hasta que se ingrese un 0. Entonces, como no sé la cantidad de elementos que tiene el vector, ¿qué es lo que hago? Declaro un vector vacío, sin elementos. Así. Y pushback le va agregando elementos a la regla. En el momento. Es como es una característica dinámica que tiene. Va agregando, agregando, agregando. Y
el size, el punto size del vector, te dice en todo momento qué cantidad de elementos tiene la regla. ¿Está? De última, Lourdes, después fíjate el video, que yo te lo estoy grabando ahora, ¿está? Pero más o menos ¿se entendió lo que estoy haciendo? Perfecto, es eso. Ahora, veamos la otra clase que tiene el complemento, que ustedes le van a tener que ir agregando a su ¿cómo es? A su Sinja. Por ejemplo, acá, cuando hacemos esto, ¿se acuerdan? Esto era una matriz, y decíamos, para i que va desde 1 hasta 8 hacer. Y para j que va desde 1 hasta 8 hacer. Y hacemos lo mismo, ¿no? El m sub i, j es igual a aquello, 100, no, aleatorio. Y 700. ¿Ah? Y acá llenábamos la matriz. Y decíamos, escribir el m sub ij, con un espacio en blanco, sin saltar. Y acá escribir una línea en blanco, cosa que salte. Y como yo ejecuto esto, acá está mi matriz de 8 por 8. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo queda esto en PCI, en Sinja. Selecciono matrix, control H, ahí está matrix. Ah, yo con eso tengo una matriz de 8 por 8. ¿Está? A ver si se dan cuenta cuando hago esto qué significa. Estás Lo inicializando todos los inicializa todo en elementos. cero. Exactamente, igual que el vector que vimos acá. Lo inicializa en 0. ¿Está? Bien. Ahora, vamos a grabar esto como matriz. Vamos a llenarlo con valores al azar. Ahora, ustedes vieron que en vector, con el size, ¿está? Ustedes saben qué tamaño tiene un vector. Acá en la matriz funciona distinto. Y el size por índice 1 me da la cantidad de columnas. ¿Está? Con lo cual, con esta función, cuando yo hago un bucle for o bucle para, no necesito saber o usar fijo el número de filas de columna como era acá. Acá estamos obligados a hacer esto. Acá fíjense cómo cambia. Mientras el i sea 0, arranca de 0. Mientras que el i sea menor al m.size, la cantidad de filas, y más. Y de la misma forma, lo voy a hacer con el j, ¿no? Para j que arranca desde 0, mientras que j sea
el size con índice 1, que es la cantidad de columna, J más. Y acá está la otra diferencia en la sintaxis. Observen esto. ¿Lo ven? No es los dos dentro del mismo paréntesis. Y esto tiene una explicación. Cuando ustedes declaran una matriz en C, con vector o con matrix, vamos a insertar una tabla de aquello de 5 por 5, de 5 por 5, ahí. Lo que ustedes tienen no es una matriz como la ven. ¿Saben lo que es? Es un vector de vectores. Por eso tiene esa forma de doble índice. Entonces, pero eso lo van a ver bien en POP. La explicación es que no es en memoria no es así, sino que es una lista de vectores o una lista de arreglos la matriz. Pero eso la explicación bien la van a ver después en POP, en su momento. Bueno, acá voy a poner code. Una línea en blanco. A ver. Vamos a compilar por las dudas, porque siempre me olvido de algo. Ahí está. Y ahí está mi matriz. Mi matrix. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende cómo funciona esto? ¿Lo ven? Sí, voy a subir todo, Valentino. Voy a publicar el video, voy a subir los archivos, todo. No te preocupes. Ahora, si ustedes lo observan un poquitito, Lourdes, ¿vos no recibiste el mail mío con el complemento? A ver, poneme tu email. Un momento, voy a pausar un poquito la grabación. Sí, si no usas pushback, tenés que saber de antemano el tamaño. Exactamente. Ah, pero el pushback anda solamente en el vector, no anda en la matriz. ¿Está? Si vos te fijas, si vos mirás ahora un poco, Valentino, fíjate que acá está, lo uso en el vector nada más. Y no sé de antemano, por eso declaré el vector vacío, sin dimensión. ¿Sí? También. Vos podés hacer esto acá también. ¿Sí? O más lo que vos quieras, ¿no? Pero eso no es lo mismo que hacer el pushback. ¿Cómo? Y si Eso sí, no. o, podés usar pushback o podés redimensionar de n cantidad de elementos y cargar más. Son todos recursos, son todas posibilidades de hacer la misma cosa. Claro, esto sería así. Como decía en la matriz, sería, por ejemplo, m.resize filas más 1, m.size
columna más 1. El 6 con índice 0 me da la cantidad de filas. Le agrego 1 y le agrego 1 a la cantidad de columnas. ¿Esto es lo que me preguntabas? La cantidad de los ceros, o sea, cuando vos pones 0 te referías a filas. No. En el vector, el size, con el paréntesis vacío, porque es una función size, te da la cantidad de elementos que tiene el vector. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Que es el arreglo de una sola dimensión. En matrices, con un parámetro 0 te da la cantidad de filas, y con el parámetro 1 te da la cantidad de columnas que tiene la matriz. Ah, ok, ok. ¿Está? Filas 0, columna 1. Claro. Siempre es así, es igual. Bien. ¿Alguna duda, alguna acotación que quieran hacer? ¿Algo que no se haya entendido? Por favor, me lo dicen. Bueno. Con funciones voy a arrancar mañana más que todo, Tiago. Esta va a ser una clase más cortita porque les quería hacer una introducción con vectores. A ver, voy a pausar la grabación un poquitito.